Bien, pues continuamos con la tarea. Ya hemos cortado el tablero de lo que va a ser la base. Hemos cortado dos. Que uno, el de abajo, el que va a ser la base, que va a ir fijo a la prensa, tiene 27,5 por 51. Y de grueso, pues lo que tiene el grueso de una puerta. Hemos aprovechado el retal que nos quedaba ahí, pues 3,5. Repito, 27,5 por 51 por 3,5. Eso para el soporte, que va a ser la base, donde va a ir fija la prensa. Y luego el que va a ser la parte que va a ser la móvil. La que pondremos o quitaremos a voluntad. Aún no tenemos la prensa atornillada a la base. Y esta sería, que la tenemos sin cantear, pero podríamos hacerlo. Compramos cinta te lo venden en sitios especializados de venta de maderas, tableros a medida y cosas de esas. Compras o sitios, centros de bricolaje o sitios de esos, te venden la cinta de cantear que tenga más o menos la misma medida, un poquito más, y se puede cantear. Además, es muy fácil. Vale, pues tenemos la pieza esta que tiene 36, le hemos dado por el mismo ancho de 36, le he dado para que nos entre dentro de, dejándole un poquito de margen, a ver si se aprecia. Vamos a ver, que le hemos dejado un poquito de margen. Lo vemos ahí, la separación entre la prensa, ¿no? Ahí estaría más o menos repartido y dejándole 1 centímetro por cada lado. Porque luego tenemos que meter y sacar, y si no, pues si lo hacemos muy justo, nos estaría dando problemas. Y si lo hacemos más pequeño, pues oye, no aprovechamos toda la superficie. Así que lo suyo es eso. Vale, hemos dicho que tenía 36, que le hemos dado para que nos entre bien dentro de la prensa, dejándole un pequeño margen, como de 1 centímetro a cada lado. Así que 36 por el mismo ancho que tenía el tablero de abajo. Me parece que habíamos dicho 27,5. Sí, 27,5, pues eso. 27,5. Pues eso. 27,5 por el mismo grueso del 3,5. Repito. 36 por 27,5 por 3,5. Vale, pues vamos a quitar esto de aquí ahora. Y vamos a empezar ya que tenemos los tableros a medida, lo tengo repartido al centro. Vamos a ver, me alejo un poquito, igual se ve mejor. Le he dado estas medidas para que me queden 10 centímetros, por ejemplo, hasta desde la base de la prensa hasta el borde del tablero, para que me queden 10 centímetros por cada lado. 10 aquí y 10 al otro lado. 10 aquí y 10 aquí. Por supuesto, en la otra esquina exactamente lo mismo. Ahí estaría centrada la prensa. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a hacer taladros en la base para irla sujetando. Vamos a ver. Vamos a hacer uno aquí. Vamos a hacer uno aquí. Otro aquí en medio. Y otro aquí en esta esquina. No sé si se aprecia. Pero vamos, creo que se ve perfectamente cuál es la idea. Sí, ahí se aprecia un poquito. Vamos a hacer uno en cada esquina. Uno aquí, otro aquí y otro en el medio. Pero además, vale, si pongo yo la manaza en medio no se ve. Hemos dicho, uno aquí, otro aquí, en la esquina, uno en cada esquina y otro en el medio. Pero además, eso en los dos lados igual, pero además voy a mover un poco la cámara para que se aprecie el detalle que yo quiero ver, porque me estoy dando cuenta de que va a tirar muchísimo. Va a tirar muchísimo, no hacia abajo, pero a la hora de trabajar con la prensa, sí va a tirar hacia arriba. Va a tirar hacia arriba y las que van a trabajar van a ser estas patas. Muchísimo van a trabajar. Porque toda la fuerza que le demos
a la prensa, la tiene que soportar para que no se separe, para que haga fuerza y no se separe de la base, para que trabaje bien la prensa. Toda la fuerza que le demos al tornillo la van a estar sufriendo estas patas. Así que le vamos a meter por aquí adentro, le vamos a meter uno, le vamos a hacer uno ahí, que seguramente no, fijo, le vamos a tener que hacer pasante al tablero, no atornillado, como hemos dicho, la parte de fuera de las patillas, no como aquí. Vamos a ver, que aquí sí que le vamos a hacer, aquí se lo vamos a hacer, aunque todavía estoy dudando, eso todo dependerá. Vamos a ver, todo dependerá del comportamiento que yo vea, pero aquí en principio mi idea, por lo menos en cada esquina, es meterle tornillos de rosca madera para que sujete. Pero no sé si en el del medio y en el que hemos marcado por el otro lado, el que hemos marcado, a ver, otra vez para acá. Pues quiero explicarlo bien para que se vea bien, porque si después de tanta labor, y aquí, y estos me parece que van a ser, me parece no, seguro, hay que hacerle los taladros pasantes al tablero, que traspase totalmente. Hay que hacer los taladros pasantes y le vamos a meter unos tornillos con su rosquita y su arandela y tal, para que quede firme. Porque los tornillos aquí decíamos, mira, si lo hubiera hecho así antes, aquí y aquí. Aquí y aquí. Estos van a tener que ir de agujeros pasantes con tornillos de rosca, con su tuerca, arandela y tal y cual, y a lo mejor por debajo le tenemos que meter una chapita, como una pletina o algo así, para que coja más superficie y poder apretar fuertemente, porque cuando esté trabajando la prensa baje y empiece a hacer fuerza aquí hacia abajo, cuando empiece a hacer fuerza aquí hacia abajo, toda la fuerza que haga aquí hacia abajo, la van a sujetar estas patas aquí hacia arriba. Así que vamos a tener que sujetar esto muy fuertemente. Y yo creo que la solución es esa. Un tornillito por cada lado, aparte de los rosca madera que sujeten al tablero, esos dos por cada lado, a este lado y al otro lado exactamente lo mismo, pasantes con su rosca y tuerca, arandela y tal, para que quede fuerte. Porque si no, veo yo que con rosca madera solamente al tablero, sí, a lo mejor te lo aguanta un poquito, y para alguna cosilla que vayas a hacer que no requiera demasiado trabajo y tal, pero si quieres que trabaje, ya que nos ponemos, si quieres que trabaje la prensa con fuerza, hay que sujetarlo bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar a hacer los taladros que hemos dicho en las patillas. Una vez que tenga hecho los taladros, lo vuelvo a poner sobre el tablero, marcaremos dónde va los agujeros pasantes y bueno, pues eso, taladros y taladros. Ven, cuando lo tenga hecho lo enseño. Bueno, ya tenemos los agujeros hechos pasantes en el tablero. Previamente habíamos dicho que van a ir aquí de esta manera, ahí. Previamente habíamos dicho que los íbamos a hacer en la pieza de metal, por este lado y por este otro. A ver si se pueden ver los dos. Bueno, por aquí, por dentro, como si dijéramos, y por fuera, por los dos sitios, por el interior de la prensa y por el exterior. Van a ser dos agujeros pasantes que nos van a traspasar el tablero para al otro lado exactamente igual, para poder, uno por dentro y otro por fuera, para poder sujetarlo con tornillos pasantes. Le hemos hecho además, para sujetar temporalmente, dos agujeros, uno aquí en esta esquina y otro en la otra esquina, que van a ir con rosca madera, que es un soporte temporal, mientras, vamos, temporal, luego se quedarán definitivamente también, pero vamos, que esos en realidad no harían la fuerza que necesitamos.
simplemente sería para sujetarnos la prensa sobre su base hasta que le coloquemos los tornillos pasantes, que esos sí son los que van a hacer fuerza de verdad. Bueno, pues como ya tenemos hechos todos los agujeros y tal y cual, vamos a mirar ahora, vamos a ver, si me alejo un poquito para que se vea, vamos a buscar ahora, como ya tenemos todo colocado en su sitio, sabemos cómo va a ir, vamos a colocar en vertical lo que es el eje de la prensa. Para eso podemos subir la prensa hasta arriba y utilizar vamos a ver si se ve, y utilizar un nivel con plomo, es importante. Lo colocaremos así, pegado el nivel, lo colocaremos pegado a la barra. Y nos dirá, dibujamos el centro, por ejemplo, de la prensa abajo. Dibujamos el centro de la prensa. Vamos a ver, lo voy a hacer porque vale más. Vamos a ver, hemos dicho, ahí va puesta, iría puesta en su sitio. Entonces, si tenemos aquí 37,5, serían 18, 18, 36, 36, 18,7. 18,7 sería el centro. 18,7. Vamos a ver. Ah, bueno, claro, vale. 18,7 desde... 18,7 sería desde... Vamos a ver, y desde fuera, para que nos sirva como referencia, 25,5. 25,5 y 25... 25,5. Vale. Tiramos una línea que sería... Ahí. Yo creo que si sacamos las diagonales va a ser la manera más segura de obtener el centro exacto del tablero. Ahí. Y va a ser una forma un poquito así rápida, pero lo bien hecho bien parece. Bueno, sacando las diagonales ahí te equivocas muy poquito. Bueno, tampoco me he ido mucho del punto. Bueno, ese sería el centro. Entonces lo que tendríamos que hacer es colocar el nivel en el punto de... calculando el eje de la barra. Colocar el nivel con el plomo sobre la barra, que nos coincidiera ahí. Y entonces estaríamos seguros de que... Vamos a ver... Lo que tendría que quitar. Bueno, dejarme un momento porque si no va a durar el vídeo 7 horas. Ahora os lo enseño. Bueno, mirad. Más fácil que antes, que me estaba enrollando un poquito. Con el tornillo de banco abierto. Vemos que nos coincide el tornillo de la prensa. Aquí dejando... vertical sobre el tornillo abierto, dejando espacio. Vamos a ver si se aprecia para que... Vamos a ver, pasamos por aquí el nivel. Lo vemos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pasamos por ahí, nivel hacia abajo, y ahí vemos si está... Vamos a ver si lo puedo acercar para que se vea. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, vamos a ver. Lo llevamos un poquito más para allá. Si nos ha ido, tiene que venir para acá. Un poquito más para acá. Tener cuidado con el nivel si es magnético, como es mi caso, porque los imanes se quedan pegados a la barra y a lo mejor te está engañando. Te crees que está ahí a nivel y cuando quitas hombre, tiene un poquito de juego el eje. Tiene a lo mejor 3 milímetros de juego, pero bueno, eso no es importante, no es muy importante. Porque esto no va a ser tampoco mecánica de precisión. Pero tener en cuenta eso, porque te le puede llevar un poquito para allá o para acá, o te le trae ahora y cuando quitas el nivel magnético te lo suelta y se te va para allá, o sea, tener en cuenta eso. Pero bueno, yo creo que ahí estaría. Ese sería el nivel.
Así que soltamos con cuidado. ¿Veis cómo se ha ido un poquito? A ver, comprobamos. Nah, vale, puede valer. Quitamos con cuidado. Vale. Lo que tenemos que hacer ahora es llevarle o darle un punto ahí mismo, pero claro, yo no quiero soldar encima de la mesa porque al final nos la cargamos. Así que nos le llevamos procurando que no se nos mueva a la máquina de soldar y le damos un puntito y ya dejamos el eje definitivo para que nos trabaje el eje sobre el punto sobre el punto exacto de la prensa. De acuerdo, ¿no? Pues ahora yo voy a soldarlo sin que se me mueva y continuamos. Bueno, mira, tenemos puestas ya las patas, atornillado en la base. Le hemos puesto los dos tornillitos de rosca madera que dijimos para que se sujetara, en el otro lado igual. Aquí le hemos puesto un tornillo pasante y por aquí a la vuelta, por aquí delante, vamos a ver si me llevo la cámara y se ve. No sé si se podrá apreciar ahí. No, está un poco oscuro, no voy a mover. Mira, lo pongo al otro lado. El otro lado se va a ver mejor. Además, vale, le vemos, ¿no? Es en los dos sitios igual. Ahora le voy a enseñar por la parte de atrás. Es importante esos tornillos por esta parte y al otro lado. Esos tornillos son muy importantes porque van a sujetar toda la... A ver que coloque la cámara, que la deja ahí quieta. A ver. Esos tornillos son muy importantes porque van a sujetar toda la fuerza que haga la... Vamos a ver, porque había puesto aquí detrás un tablerito para que contrastara un poquito, porque si no, no se aprecia. Creo que ya he tenido... Oh, mira, voy a explicar, ya que estoy antes de quitar el tablero, porque si no, luego no se va a apreciar muy bien. La bolita que íbamos a poner aquí, todavía está caliente, la acabo de soldar. Esa bolita es una bolita de rodamiento, la que he encontrado más grande, porque en un principio, ¿os acordáis que habíamos dicho que íbamos a poner... Vamos a ver, que íbamos a poner esta? Pero me ha resultado a la hora de soldar que era bronce. Y pega, que se cae, pega, que se cae. Y digo, ¿qué pasa aquí? Porque tenía como por fuera, como un baño. ¿Lo veis? ¿No? Como brilla. Parecía hierro o algo así. Digo, bueno, pues mira, va a ser ideal. Una bola de este tamaño me hubiera gustado. Pero no la tengo. Así que si la consigo, se la pondré. Pero de momento, pues mira, me tengo que apañar así, con esa más grande. Porque es importante la bola aquí. Porque ese juego así de ovalado, como si dijéramos, o redondeado, esférico, me interesa para que gire sin escarbar, o que ofrezca el mínimo de resistencia posible sobre ese punto. Así que bueno, pues era la bola que tenía, con esa me voy a apañar. Una bola redonda de rodamientos, de esos de, qué sé yo, coche, camión, lo que había. A ver si la puedo acercar para que se vea un poquito. Una bola normal y corriente, ya lo veis, ¿no? Me hubiera gustado una más grande, del tamaño anterior, pero no la tengo. Si la consigo, se la pondré, pero de momento, pues, mira, así se va a apañar. Bueno, ya hemos dicho que hemos colocado las patas. Mira, le voy a dar la vuelta, que tengo que quitar el tablero. Lo había puesto ahí para que contrastara un poquito, porque si no, no se aprecia muy bien. Le vamos a quitar ahora. Vamos a ver cómo se ve. Nos alejamos un poquito. Ahí. Bueno, le voy a dar la vuelta, que era lo que quería enseñar, porque ya prácticamente se puede decir que está. Vamos a ver, es importante el detalle. Le hemos puesto aquí, tanto aquí como al otro lado, en los dos sitios igual. Le hemos puesto unos tornillitos con arandelas. Como los tornillos eran
pasantes desde que atravesaba la pieza del al otro lado de la prensa, atraviesa el tablero, y aún así los tornillos que tenía yo por ahí pues eran de media rosca, no eran de rosca entera, con lo cual casi que se me quedaba a la hora de apretar sin superficie, se me queda ahí, la tuerca llega al final, y cuando llega al final, bueno, ya sabéis que se queda ahí patinando. Bueno, pues le he suplementado con unas tuercas, o sea, perdón, con unas arandelas, que además nos vienen incluso bien para reforzar más la zona. Le he ganado eso medio centímetro, más que suficiente para que me apretara correctamente. Bueno, le he puesto dos, reforzado. Si hubiera sido una pieza entera metálica, con dos taladros que coincidieran en eso, también no hubiera valido. Pero más trabajo, tal igual, tengo las arandelas por ahí, bueno, pues así me ha apañado. Y está bien. Ahora puedes, si quieres, cortar los tornillos, si quieres. Yo en principio, como hoy hago una cosa, mañana la deshago porque necesito a lo mejor esa pieza para otra cosa que me interesa más o que me hace falta tal y cual, bueno, pues no voy a cortar los tornillos porque, oye, en un momento dado, yo qué sé, en principio no, pero quién sabe mañana. Le tengo que quitar porque necesito el tornillo, porque me hace falta, porque no le tengo X, no se le voy a cortar. Lo que sí vamos a hacer es, como, claro, ahora nos estorban los tornillos, nos coge a la... Vamos a ver si se está viendo o estoy hablando yo solo. Me alejo un poquito. Ahí. Bueno, ahora nos apoyan los tornillos y nos coge a la prensa. Así que lo que vamos a hacer es, del mismo grueso, como todavía tenemos por ahí el retalito, que le vamos a aprovechar, por lo que veo, bien aprovechado, el retalito de tablero que tenemos, le voy a cortar unos taquitos para poner a modo de patas. Por ejemplo, de unos taquitos, vamos a ver, de la misma medida de, yo que sé, para que guarde un poco seguir un criterio, de 3,5 por 3,5 por 3,5. Con eso yo creo que va a librar, vamos a ver. Sí, mira, nos va a librar perfectamente, porque tenemos aquí que nos sobresale el tornillo 2 centímetros, con lo cual, haciéndole unos taquitos, 4 taquitos, uno en cada esquina, del grueso de la madera, que tiene 3,5, nos libra lo justo para que no nos estorbe. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 4, le metemos un tornillo al medio. Si queremos encolarlo, le echamos ahí un poquito de cola, una gotita de cola, un tornillo, un poquito avellanado a la madera para que el tornillo no arrastre, y ya está. Bueno, pues lo voy haciendo y luego os lo enseño. Venga. Bueno, ya veis cómo van quedando. Tenemos un taquito en cada esquina, en la otra esquina por supuesto igual. Ahora que los veo puestos, ya no lo voy a quitar, claro. Y además no tengo lo otro, pero me parecen un poco cutrones. Ya he dicho de este material con el que estamos trabajando, del aglomerado, que es una caquita. O sea, mientras no se moje, perfecto, fenomenal, aguanta perfectamente. Pero en el momento que se moje, adiós, te desaparece, se hincha y se empieza a deshacer como si fuera, pues eso, como lo que es, serrín prensado. Y si se te moja, se te empieza a deshacer y te quedas sin nada. Sí, me hubiera gustado más unas patitas así un poco torneaditas de madera maciza, pero bueno. Bueno, también se pueden hacer, es que queda muy feo el corte así de sierra, que se vea por ahí el aglomerado. También se podían cantear, que no digo yo que en su día no lo haga, pues quedaría como esto, como la superficie de arriba, así que queda laminado, quedaría un rematado más fino, para que nos entendamos. Quedaría níquel, así. Y tampoco es que cueste mucho, no tengo cinta de cantear por ahí, pero es más finita, es de 2, eso no sé. Todo es que me dé una vuelta por el centro de bricolaje, la carpintería, un sitio así, y comprar, no sé, ya lo mediría, pero yo creo que con un par de metros me sobraría. Bueno, ya, que se va a quedar así de momento, a lo que iba, que me enrollo como siempre.
Bueno, mirad, como estas patas que hemos puesto aquí, ahora se ve el tornillo. Me voy a acercar un poquito. Se ve el tornillo que le hemos puesto para sujetarlo. Aparte que está encolado, le hemos puesto ahí un tornillito un poco avellanado, el agujero de la madera, para que quede embutida la cabeza. No arrastre para que no arañe. Pero esta superficie, en cualquier otra superficie, a no ser que fuera de goma, se resbalaría a la hora de trabajar. Así que lo que vamos a hacer es ponerle encima de cada patita, le vamos a poner una superficie, le vamos a hacer una suela, como si dijéramos, antideslizante de goma. Y bueno, ya sabéis cómo se hace. En el vídeo de cómo se arreglan pinchazos de bici, aprendimos a hacer parches, pues exactamente lo mismo. Vamos a hacer 4 parches con cola de contacto en las 2 superficies. Lo vamos a pegar, ¡hala! Y listo. Y la goma lo bueno que tiene es que en la gran mayoría de las superficies es antideslizante. Y quieras que no, pues oye, sujeta mejor, no se resbala a la hora de trabajar, tal. También se podría sujetar con un gato a la mesa la prensa para que no se moviera, pero por su propio peso. Con unas patitas de goma yo creo que haría muy buen efecto. Así que venga, vamos a hacer los parches y se los voy a dejar puestos. Bueno, terminamos de colocar los parchecitos. Vamos a ver. Ahí. Terminamos de colocar los parchecitos. No tienen... Vamos a ver, no tiene mucho misterio. Igual que un parche. La diferencia es que en vez de en una cámara, en un taquito de madera. Pero... ya le hemos dado, vamos a ver si se ve, ahí, le hemos dado ya la cola de contacto, se ve brillante, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo se hace. Le hemos dado las 2 superficies, en el taco y en el parchecito, apoyamos encima, y listo. Vale, tenemos los 4. Vamos a ver. Tenemos los 4 perfectamente. Ahí, vale. Pues nada, vamos a darle la vuelta. Y vamos a empezar a terminar de montarla, que nos falta el volante, y a ver si funciona. Vamos a probarla a ver. Bueno, mira, vamos a ver, porque va perfectamente. Vale, si le damos más despacio, mejor va. Le da muy fuerte, lógicamente. Bueno, vemos cómo baja perfectamente. Haría, claro, que para que no nos hiciera daño en la madera, vamos a ver, que tenía yo por aquí, a ver dónde está. Está cayendo porque le acabo de engrasar un poco y está cayendo un poquito de grasa ahí. Vamos a ver, porque tenía yo por aquí, esta pieza por ejemplo, era otra la que tenía, a ver dónde la tengo, por aquí detrás. He puesto otra vez el tablero, ahí para que contraste un poco con el fondo, porque si no, no se aprecia el detalle y quiero que, pues oye, mira, vamos a ver, ahí, poniéndole una chapita ahí, la fuerza la haría en la chapita y no nos dañaría la madera, ahí podrías prensar hasta que te diera la gana. Ahí podrías prensar y tirar lo que quieras, que vamos. Podrías prensar lo que te diera la gana, con la fuerza que necesites, lo que quieras prensar, y quedaría... Lo dejas todo el tiempo que te dé la gana, o el que sea preciso dependiendo de lo que estés haciendo, vamos. Bueno. Otra cosa, para hacer las fundas de Kydex, que en origen era, o una de las utilidades que le íbamos a dar a la prensa, iba a ser esta, necesitaríamos dos
entre las dos tablas, entre el sándwich de tablas, necesitaríamos, vamos a ver si lo bajo un poquito, entre las dos tablas necesitaríamos 2 capas de un acolchado, como si fueran mis manos, 2 capas de un acolchado, y entre medias de las 2 capas de este acolchado se metería la funda de Kydex, caliente, el Kydex, para con el cuchillo dentro, o la utilidad que le fuéramos a dar a la funda, entre las dos tablas, hemos dicho, las dos capas del acolchado. Yo tengo por ahí una acolchada, pero casualmente tiene publicidad de una marca de tabaco, y no me da la gana enseñarlo. Pero bueno, para que lo sepáis, que esto funcionaría así, entre medio de las dos tablas, las dos capitas que tuvieran, por ejemplo, hombre, dependiendo de la dureza del acolchado, 1,5 centímetros, 2, 1,5 centímetros, 2, hay acolchados por ahí de las, por ejemplo, de las almohadillas de estas que te ponen en los asientos de los campos de fútbol. Pues dependiendo de la tela, hombre, si es el plástico muy finito, a lo mejor con el Kydex caliente a lo mejor se te derrite, pero que haya acolchados por ahí muy baratitos, que una pieza de esta medida, perdón, 2 piezas de esta medida, nada y menos te pueden valer, nada y menos, que sea, o sea, goma espuma no nos valdría, sería demasiado blando, pero algo más durito. Mira, estoy viendo ahora, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, estoy viendo ahora, y sin publicidad, veo aquí papel de lija, o sea, un sándwich de lija, que sería más o menos algo así. Vemos que lo que pasa es que este sería muy blandito, algo más durito, pero que fuera mullido, esponjoso, pero no tan blandito como esto, que lleva goma espuma, algo más durito. Pero sí es importante que sea eso, que sea mullido, no goma dura, eso. Algo así como esto, que a la hora de prensar deje hacer la forma, a ver si se aprecia la mano, ¿ves los dedos? Que dejara la forma, porque luego con la capa de arriba, entre las dos capas, entraría ahí la funda al prensarlo, y tendría que quedarnos ahí vamos a ver si lo puedo hacer con la llave. Creo que se está entendiendo perfectamente, porque me enrollo mucho, pero quiero que sería, al meterlo así, por ejemplo, las dos capas estarían de la madera prensando por arriba, y nos quedaría la forma del Kydex, y de lo que tuviéramos dentro del Kydex, pues quedaría la forma exacta. De cualquier manera, hay vídeos ahí en internet de gente que hace o ha hecho fundas de Kydex que lo explican muy bien. Yo lo quería explicar un poco, vamos a ver, lo voy a doblar. Quería explicar un poco para que veáis cuál es la fórmula. No quiero enseñar, mira, me estoy quedando con las ganas, pero no lo voy a enseñar. La esponjita que tengo ahí. Esto sería así, 2 capitas más o menos, a ver si se aprecia para que... Vamos a ver, que se vea un poco cuál es la idea. Vamos a ver. Entre las 2 capas de la inferior y la superior de madera, irían dos capitas, una por abajo y otra por arriba, de la esponja esta durita. Durita, pero relativamente. Ni muy blandita tampoco como la goma espuma. Ya os digo, daros una vuelta por internet, que hay gente por ahí que ha hecho vídeos de Kydex, o sea, de fundas de Kydex y eso, y lo explica muy bien también. Y la idea sería algo así. Ahí podrías apretar, y al enfriarse el Kydex, te quedaría la forma de la herramienta, utensilio que tuvieras en el medio. Luego solamente tendrías que recortar alrededor. Bueno, daros una vuelta por ahí, que hay gente que hace fundas de Kydex muy buenas y muy bonitas. Y lo explica muy bien también. La idea para las fundas de Kydex sería esta. ¿Ve? Y las planchas del acolchado pues serían de la medida del tablero de arriba. ¿Ve? Para que entrara más o menos, sentaran a la medida del tablero del pequeño. Bueno, como creo que eso está entendido perfectamente, otra de las utilidades que yo le quería dar. Quiero probarlas todas a ver si funcionan. Así que voy a ir cortando entre experimento y experimento, porque si no el vídeo pues va a durar muchísimo. Y no me gusta que duren tanto. Que duraran
yo que sé, 20, 25, 30 minutitos, sería ya más que exagerado. No nos vamos a poner en una hora porque, oye, va a parecer esto un culebrón y aburre. No me gustan las novelas ni gota. Así que, venga, corto. Ya está explicado lo de las fundas del Kydex. A otra utilidad. Otra utilidad que se me olvidaba decirlo antes de quitar la pieza de arriba. De la misma manera que hemos puesto el acolchado para las fundas de Kydex, también se puede utilizar para secar hojas, por ejemplo. Yo lo hacía en el colegio, en manualidades, en trabajos manuales, hacías cosas de esas y luego las ponías en un cuadrito secando hojas. Cogías de hiedras, de enredaderas, que tienen varios colores en otoño, eso que adquieren colores rojizos, verdosos, amarillentos, cuando no están completamente secas, que están empezando a cambiar de color por el otoño. Hay algunas hojas que se ponen muy bonitas, incluso flores o cosas de esas, las puedes prensar aquí, ponerlas a secar, porque sería poner un cuadradito de la medida del tablero superior, del tablero pequeño. Le pones un cuadradito de cartón, le pones un papel secante y las flores. Y luego otro cartón. Y así puedes ir repitiendo ese sándwich de cartón, papel secante, flores, otro papel secante y cartón. Y así puedes ir repitiendo sucesivamente todas las capas que te dé la gana. Mientras te lo permita la prensa, puedes ir y secando aquí muchísimas hojas. Mira si tienes espacio y capacidad para meter ahí hoja. Y luego te quedan unos cuadros muy bonitos. Hacer unos marquitos y eso. Oye, a mí me gustan esas bobaditas y está bonito y entretenido. Además que es barato. Sales al parque, te das una vuelta, te da el aire y ya tienes tarea. Bueno, pues esa es otra. Otra más. Voy a ir a por lo que necesito, que no lo tengo aquí. Así que voy a cortar un momento y ahora vuelvo. Bueno, otra de las utilidades que le queremos dar. Vamos a ver. Ahí, un retalito de cuero, de piel. Vamos a ver si nos serviría. Vamos a ver si nos serviría como... A ver dónde me pongo yo. Le hemos hecho a modo de troquel, un troquel guarrindongo. Le hemos hecho un poquito de corte a un tubito. Porque por no hacer un troquel en condiciones que no sé si sabría siquiera. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, quien tuviera los troqueles, pues oye, eso es lo que lleva ganado. Pero bueno, más o menos la idea es esta. Algo facilito he cogido yo, como un círculo, pero bueno, vamos a ver. Sería ponerle vamos a ver dónde me pongo para no estorbarme. Sería ponerle ahí encima una maderita por debajo para no estropear la madera de la base. Lo ponemos enfrentado en el eje de la prensa y le vamos dando hacia abajo. Sujetamos que no se nos mueva. Le vamos dando hacia abajo. Vale, ahí más o menos estaría apretando, lo tenemos enfrente, a ver, que lo pongamos recto para que trabaje sobre el eje y haciendo un adaptador en caso de ir a utilizarlo, de darle esta utilidad. Haríamos un adaptador que podríamos utilizar para la prensa, para intercambiarlo cuando quisiéramos. Y bueno, vamos a ver, dándole presión. Vamos a ver cuánta presión hay que darle. Ya le da un poquito y se me va para el lado. Pero vamos a ver si serviría como troquel. Sirve como troquel. Vamos a ver, sirve como troquel. A ver si lo veo. A ver si lo pongo ahí. Sirve como troquel. Vemos que lo corta. Vemos que lo corta dependiendo de la fuerza que le demos. Lo corta. Ahí. Dependiendo de la fuerza que le demos, lo corta. Habría que hacerle un útil. Modificar un poco perfeccionar, mejor dicho, un poquito la técnica. Haciendo un útil para que trabajara porque veis que marca aquí, ha marcado sobre un lado. Vamos a ver, ha marcado sobre un lado, en vez de marcar el círculo entero, ha marcado sobre un lado, porque no estaba trabajando completamente en vertical. Pero si
si depuráramos un poquito la técnica, si depuráramos un poquito la técnica, haciendo un utensilio que nos entrara en... Vamos a ver, me alejo, que estoy hablando solo. Ahí. Si hiciéramos un útil que nos entrara perfectamente, que nos encajara en la varilla de la prensa, en la bola, para que bajara en vertical y trabajara a la vez, vamos a ver, le voy a dar un poquito ahí, a ver si lo acaba, porque sé, claro, como no vemos cuál es el centro exacto, pero vamos, no vemos cuál es el centro exacto, pero también nos valdría de troqueladora. Se nos va un poco hacia un lado, habría que ajustar, la técnica y hacerle una pieza que nos encajara aquí en la bola, como si dijéramos de la prensa. Tampoco sería tan difícil, pero bueno, habría que ajustar la técnica. Bueno, vemos que, a ver, que funcionaría. Las hay por ahí que van con calor y tal y cual, esta sería por presión, pero funcionar, podríamos decir que funcionaría. Habría que perfeccionar un poco la técnica y hacerle un útil para la bola de la varilla, para que trabajara en vertical, completamente en el centro, porque de esta manera así manual, en plan cutre, pues se nos va hacia un lado. Pero bueno, que también la podríamos utilizar para eso, perfectamente. Otra cosa que quiero... La voy preparando y ahora la enseño. Bueno, otra idea es, ya me lo he preparado un poquito, no tenía el troquel de letras, como si dijéramos, para repujar en este caso. Podrías hacer a mano, oye, si tienes un sellito, pues te lo curras así con el sellito. Y la idea sería ponerla aquí. Vamos a ver, porque con esta pieza que he encontrado, por lo menos saber dónde está el centro. Vamos a ver, lo vamos a poner aquí, más o menos, que nos entre, ahí. Ahí sabríamos más o menos, con una pieza así, había que, repito, perfeccionar un poco la técnica, pero así en plan rústico, para que nos hagamos la idea, nos serviría. Vamos apretando despacio porque lo que estoy utilizando yo de troquel es de plástico. Previamente hemos, para hacer marcas así en piel o cuero, previamente hay máquinas hidráulicas que tienen, o sea, funcionan con calor. Tienen un troquel aquí abajo, o pones el troquel aquí abajo, transmite calor y te deja la marca en piel por calor. Esta sería por fuerza, en frío, pero humedeciendo la pieza sin ponerla chorreando, pero sí humedeciéndola un poquito. Podéis ver vídeos por ahí de repujado a mano y tal, con una esponjita, le dais un poquito de agua, lo humedecéis un poquito. Luego el troquel que tenemos abajo es plástico, le voy a dar un poquito... Vale, yo creo que con esa fuerza no cruje todavía, pero no le va a faltar mucho. Es plástico y es un tapón que he encontrado por ahí, un adorno decorativo. Le vamos a dejar ahí un poquitín, sería cosa de dejarlo, yo que sé, esto no lo domino muy bien, pero 2, 3, 4 minutos, 5, no sé, no más. Hasta que más o menos nos quede la marca, casi inmediatamente quedaría la marca. Pero bueno, la dejamos ahí 1 minuto o 2, por ejemplo. Y creo que sería suficiente para que se viera la marca. Luego, no sé si hay manera de quitar esas marcas en la piel, yo creo que no, que ya se quedarían eternamente. Por eso de ahí, cuando dije lo de las pinzas de guarnicionero, que es importante las pinzas, protegerlas bien, al cerrar las pinzas, ponerle ahí un trocito de piel o algo así, para que amortigüe, porque si lo pones directamente en contacto con el cuero, te puede dejar marcas. Y después de que tengas hecha la pieza, si te la han marcado y te ha hecho una marca fea por donde no querías, no te va a hacer ninguna gracia el que te haya estropeado la pieza. Bueno, yo creo que mientras estábamos hablando, esto se estaba prensando. Vamos a levantar
la prensa y a ver si ha dejado alguna marca esto aquí. Bueno, pues sí, vemos que funcionaría. Vamos a ver si se aprecia. Si me alejo igual se aprecia hasta mejor. Vamos a ver si me alejo, me acerco o qué hago. Qué mal se ve, carajo. A ver. ¿De qué manera lo pongo? Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Se conoce que es que le da la luz. Y bueno. Se ve ahí la marquita. ¿No? Como nos ha quedado. Tampoco hay que hacer excesiva fuerza. Y repito que lo que estoy utilizando es como un tapón, un adorno decorativo. Le he recortado con el cúter por alrededor. Por eso se ve la marca esa tan fea alrededor. Es que si no, era un borde que tenía y que sobresalía y no dejaba incrustarse las letras del medio. Pero se ve, ha quedado, pues bien. Ahora, bien es cierto que las letras yo ahora las estoy leyendo en... Claro, vamos a ver si lo enseño. El taponcito. El taponcito, las letras se verían al derecho. Para que fueran legibles. Y para ponerlas, que nos marcaran, para que se vieran legibles también en la pieza de piel, habría que ponerlas en el troquel al revés. Para que al marcar sobre la piel, en la piel se viera al derecho, se viera correctamente. No sé si me explico, creo que sí. Porque si las pones como están aquí en el troquel, al derecho, al marcar o sea, legiblemente hablando, creo que se dice así, estarían correctamente puestas, se verían perfectamente, pero claro, si vamos a hacer una marca sobre piel, por ejemplo, la marca que nos sale en la piel estaría al revés, y eso no nos interesa. El efecto espejo, vamos. El efecto espejo. Tú lo pones como en un telescopio. Necesitas un espejo para que la lente que te refleja la luz, te la refleje de la manera correcta. Bueno, me estoy metiendo en un charco que lo estoy arreglando. Bueno, me habéis entendido perfectamente, ¿no? Pues eso. Ya vemos que funciona muy bien también. Otra idea más. Y no sé. Alguna más habrá por ahí que ahora mismo no se me ocurre, pero ya veis que tiene múltiples utilidades. No es que yo lo diga, ya lo habéis visto. Y esto es un taponcito de plástico. O sea que... Bueno, no se me ocurre nada más. Espero que os haya gustado. Venga, hasta la próxima.